más felices y la verdad son estos temas y estas entrevistas que me encantan porque todas las que hemos transitado, embarazos, los comienzos de tener el bebito en casa, la crianza, los primeros meses, por lo menos en lo personal, cuando llegó el momento de parir a Joaquín y todo ese contexto que uno mezcla entre felicidad y miedo, porque la verdad, muchas veces se encuentra en mucha soledad y en situaciones en donde uno dice, bueno, ¿no? Soy mujer, soy mamá, soy hija, soy hermana, tengo un montón de roles y una cabeza que tenés un montón de preguntas y un montón de situaciones y de ansiedades que suben y bajan. Y ahí aparece lo que para mí es tan importante y fundamental, que es la salud mental maternal, la salud mental de las mamás. Y para mí es un placer recibir a Pamela Aguilera. Hola Pame, ella es licenciada en psicología, tiene su Instagram, todo muy vinculado justamente con este rol tan importante que, a ver, yo creo que uno en la rapidez uno dice, bueno, toda mamá es feliz, toda mamá es contenta, ¿quién no va a estar bien si acaba de parir a su niño, a su niña? Pero dentro de todo ese contexto de hormonal y de revolución está la salud mental de esa mamá. Totalmente. Que comúnmente quizás uno no la cuida porque está en un montón de situaciones, empezando por la atención al 100 de ese bebito que acaba de nacer, y nos vamos como perdiendo un poco, o descuidándonos un poco, y cuando nos queremos acordar, nos encontramos muy complicadas. Con esta especie de colapso, ¿no? Exacto, A veces. exacto. Es que creo que también estas multitareas que vos nombrás, ¿no? De la mujer que elige ser madre, que también trabaja, que se sigue ocupando por ahí a veces de las tareas del hogar, está muy ligada a lo que se debe hacer, ¿no? Y creo que en general la mayoría asimilamos como que debemos continuar con esta lógica, Sí. atender todos los espacios de la misma manera. Y se le agrega la cuestión de los miedos, de no saber, de las noches, del poco dormir, Totalmente. ni hablar de la lactancia, que ahora vamos a hablar en esta semana de la lactancia. Digo, se suman situaciones que uno no está acostumbrado a tener que resolver. Tal cual. Desde mi lugar, desde mi rol, abordamos lo que es psicología perinatal y nos parece súper importante trabajar en la prevención y el diagnóstico temprano, ¿no? En esto que vos nombrabas por ahí de los temores o ciertos miedos, son cuestiones súper identificables en los momentos previos, digamos, durante la gestación o aún durante la búsqueda de un embarazo, ¿no? Digamos. Es decir, vos lo que proponés que esta cuestión de la salud mental de la mamá, cuando uno ya identifica o que está buscando ese bebé o que está embarazada, ya empezar con estos tratamientos, no esperar Tal cual. los 9 meses. Sí, digamos, no siempre tiene que ser en términos de tratamiento. Bueno, de consulta. Sí, es como un acompañamiento, ¿no? Bien. Que puede migrar a esta cuestión más de, digamos, más estructurada, de una psicoterapia, ¿no? A veces son algunas consultas, o bien puede ser, digamos, en sí un tratamiento psicológico como comúnmente lo conocemos, pero más orientado a trabajar todos los procesos vinculados con el embarazo, ¿no? Bueno, con esta gestación que va pasando por diferentes estadios y una también va atravesando como diferentes vaivenes. Totalmente, hormonales. Y es muy conocido, muy famoso esto de la depresión postparto, ¿no? Y que cada uno lo transita de una manera, qué sé yo, muy particular. Hay historias que vos te quedás como muy sorprendidas porque son excesivamente de mucha situación, de mucha necesidad de acompañamiento. Hay otras personas, hay otras mujeres, según los temperamentos, obviamente, que pueden salir con mayor facilidad. ¿Cómo transita? ¿Cómo vos podés ayudar a transitar? ¿Que dura cuánto tiempo esa depresión postparto? ¿Puede llevar años, 2 años? ¿Es cierto? Mira, ¿O es mucho? En este punto me parece como súper importante aclarar una cuestión, ¿no? Nosotras durante el primer mes, que consideramos que es el recién nacido, ¿no? La mujer suele atravesar por un periodo de tristeza posparto, ¿no? Que tiene que ver con este cambio o esta transformación, ¿no? Tan singular que es también un poco empezar a duelar lo que una era o cómo se sentía y ahora encontrarse, no sé, en casa, con un bebé súper pequeño, donde hay mucha demanda, mucho que atender, sumado a que yo también me encuentro atravesando una situación Claro. bastante ¿Y quién me atiende a mí? Totalmente, sí. Entonces digo,
es bastante común que durante este primer mes, ¿no? O a veces lo que por ahí dentro de la fisiología pensamos como el posparto, ¿no? Estos 40 días que a veces nos nombran, es bastante común sentir esta tristeza, ¿sí? Pero si realmente estos síntomas, ¿no? Persisten, que por ahí puede ser falta de interés, dificultad para conciliar el sueño, pero digo también a veces quién no lo tiene, ¿no? Claro. Porque, digo, o dificultades para poder alimentarse, ¿no? Digamos, una serie de evaluación donde sí podemos encuadrarla quizá en una depresión posparto. Por eso me parece que es como bastante propicio, ¿no? Que uno pueda hacer bien como esta diferenciación. Hay una cuestión que por ahí sí es esperable, que es lo vinculado a la tristeza posparto, y hay otra cuestión más vinculada con el orden de por ahí los trastornos mentales, por llamarlo de alguna manera, que sí tiene que ver con la depresión posparto. Los tiempos van a depender de cada mujer y de las condiciones que la rodean, ¿no? Porque claro, por el contexto. Exacto. No es lo mismo una mujer que está acompañada por un hombre, no es lo mismo una mujer que tiene su hijo sola y que no tiene por ahí una pareja y entonces la crianza se divide por ahí con otros familiares. Obviamente va a tener que ver todo el contexto. Una mujer que por ahí no desarrolló previamente al embarazo cierta depresión o cierta angustia, ¿puede después del embarazo entrar en una situación emocional complicada? Sí, realmente digamos que sí. Digo esto porque a veces pasan que hay situaciones, también pasa con la sexualidad. Sí. Hay mujeres que previo al embarazo tienen por ahí una vida sexual, de relación sexual muy activa, y después del embarazo todo eso disminuye a mucha cantidad. Entonces digo, hay situaciones que por ahí esa mujer antes la llevaba de una manera muy bien y después del nacimiento de ese niño vaya a saber por qué, es lo que te pregunto. Tal cual. ¿Empiezan a decaer esas situaciones? Mira, en realidad, lógicamente, un parto, ¿no? Primero el embarazo y consecuentemente el parto, realmente es como algo bastante significativo, muy significativo en la vida de una mujer, que hace que todo un poco se ponga patas para arriba, ¿no? En relación a cómo yo conocía o cómo yo me veía a mí misma, a mi propio entorno, en relación a los vínculos que yo tenía o tengo con mi entorno, con mi familia, con mi madre, con mi padre, con quien sea, ¿no? Claro. Entonces es como realmente un revuelo, ¿no? En estas emociones, y totalmente puede funcionar como un factor desencadenante, ¿sí? Un parto, ¿sí? Y dependen las condiciones que se haya vivido, ¿sí? Sabemos que muchas veces estamos atravesadas por situaciones de violencia obstétrica, es súper importante mencionarlo porque a veces damos como por sentado algunas situaciones Claro. que en realidad no deben ocurrir, y luego tardíamente nos damos cuenta de que fuimos afectadas por eso. Claro. Entonces digo, esos pueden ser factores desencadenantes de un estado depresivo o de un desarrollo de un trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo. Digamos, también va a tener que ver con nuestra propia historia vinculada a nuestra propia intimidad. Y que la verdad, uno hasta el momento de tener ese niño en brazos, y hablo estos temas porque comúnmente no se hablan, y es tan bueno también ver ese lado B, ¿no? De cuando ya aparece este bebito en la vida de uno y comienza otra etapa, que ya no es la panza, ya no es toda la fantasía, la alegría y todos con la panza y todo divino, y llega. Entonces, digo, también es como uno va asimilando esa llegada, porque si bien uno lo asimila con felicidad, lógicamente, también hay muchas situaciones de mujeres en donde con el paso de las semanas o del primer mes o del segundo mes se encuentran en un estado de, no sé, no tienen paciencia, no lo pueden resolver, están muy cansadas, tienen mucha demanda, hay que ver el entorno que acompaña, cómo acompaña, y entonces empieza ahí una cuestión mental. Sí, a mí me pasa muchas veces con mis progresivo. pacientes que me decían, yo antes de ser mamá esto lo veía de manual y opinaba del Claro. resto y decía, no, vos tenés que hacer así, de esta manera, Claro. pero de repente cuando una lo atraviesa, ¿no? Es que esa realidad te transforma y hace que lo vivas de otra manera. Claro, totalmente diferente.
que por ahí ni siquiera te imaginas que vos podés actuar de esa manera. Por eso te digo, hay situaciones mentales, de salud mental en una mamá, que por ahí hasta esa mujer tiempo atrás no hubiera pensado que lo iba a transitar, pero porque estás ahí, en ese momento. Y entonces, ¿cómo ayudar en esa situación para que esa mamá se sienta acompañada, se sienta contenida? Porque por ahí podés estar con tu hombre o con tu pareja o no, o sí, y no cumplen ese lugar. No te alcanza. A mí en lo personal no me alcanzaba. Es decir, yo estaba con mi pareja, pero no tenía, es decir, no me alcanzaba. Y no es que no lo hacía. Pero en la cabeza de cada uno es como que, bueno, es todo para el niño y uno también necesita ese cuidado. Y ahí aparecen personas como vos. Exacto. Digo, es súper importante entender esta figura, como vos nombrabas, del acompañamiento, pero el acompañamiento de qué manera, y en realidad que debe ser brindando un apoyo continuo, ¿no? Y un apoyo continuo me refiero, por ahí trayendo un poco lo que hablábamos en relación de la lactancia. Sí. Digamos, estamos como tan enmarcados en cumplir a veces algunos mandatos sociales, ¿no? Que tienen que ver con sostener un montón de espacios, digo, desde lo que implica la maternidad o la lactancia o la vuelta al mundo del trabajo, ¿no? Sí. Entonces digo, el apoyo continuo es que existan personas quizá a nuestro alrededor con los que nosotros nos podamos vincular de una manera que realmente a mí me genere tranquilidad, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Que por ahí uno recibe esa ayuda, pero no es la ayuda que quisiera recibir. Uno a veces esperaría que vaya alguien a su casa a visitarte y que te, no sé, que te lleven la comida, ¿no? Que te digan quédate tranquila, anda a bañarte un rato, que yo me quedo un chiquitín con este bebé y hacer tranquila, o una hora para ir al gimnasio y volver, ¿no? Digo, pequeños espacios que una de a poco tiene que empezar a recuperar, ¿no? Para poder empezar a sentir un algo, ¿no? De esa que fue. Ese algo no va a ser completo, porque digamos que la transformación es como permanente, ¿no? Sí. Y siempre me gusta ir a una metáfora, ¿no? que charlamos a veces con mis pacientes, que es esto de, bueno, cuando uno tiene que viajar, ¿no? Sí. Vos ves al tripulante de cabina que te da las explicaciones de cómo ponerte la mascarilla, ¿no? Y la indicación es, primero esa mascarilla se pone a una misma. Obvio. Y la siguiente al niño, ¿no? Y esto me parece tan bueno para pensar cómo tiene que funcionar idealmente. Ojalá el cuidado de la madre sea la esencia de esta historia. Porque uno focaliza en ese nacimiento y en ese niño. Y el entorno olvida que está muy bien, ese niño ya nació y obviamente va a estar sumamente cuidado porque hay una mamá, puede haber un papá y todo el entorno. Pero también hay una mamá que, como vos mismo explicaste, entra en un proceso de recambio, de situaciones, de encontrarse con lo nuevo y con lo que era, de ver una revolución todos alrededor de ese niño que es divino, pero al mismo tiempo es traumático. Y todo eso pasa por la cabeza de esa mujer. Así es. Digo, es este desplazamiento, ¿no? Digo, cuando una está en la plena gestación, pareciera que sos la protagonista, ¿no? Pero cuando nace el bebé, se traslada ese protagonismo al bebé, ¿no? Y una queda como en un lugar secundario, casi de reparto, ¿no? Que aparte es la principal. Ni hablar si le da la teta cada rato, ni hablar si duerme 2 o 3 horas por noche con mucho, digamos, que a veces ni dormís, ni hablar de cambiar los pañales. Entonces digo, esencialmente es esa figura de esa mujer la que tiene que tener contención, cuidado, acompañamiento. Y sí, yo no sé por qué, si es una cuestión de generación o es una cuestión de mandato de lo que teníamos antes, que, viste, uno paría y entonces lo importante es el niño y la madre ya está. No sé por dónde sale eso, pero sí me cruzo mucho en este Mamá Felices, que un poco está creado a partir de un montón de situaciones que yo vivía, que decía, uno tiene que sentirse acompañado, uno no puede sentirse solo. Y esto que yo no estuve nunca sola, porque tenía un montón de gente, pero en el fondo era como que estaba sola. Entonces digo, me parece que ese apoyo, ese acompañamiento, tiene que estar desde el minuto 0 que nace ese bebé para con la madre.
Tal cual. Y es importante que digo, todas las personas que forman parte de los equipos de salud, que asisten las gestaciones o los partos, también puedan tomar conciencia de la importancia de atender las necesidades de la madre y del bebé en esos momentos inmediatos, ¿no? Digo, ese momento inmediato me refiero a las necesidades no solamente fisiológicas que ocurren en el desencadenamiento del parto, sino en estas cuestiones emocionales que a veces se dejan muy por el costado y donde es súper necesario pensar que, por ejemplo, cuestiones como el contacto piel con piel, ¿no? Esto de respetar la hora sagrada, ¿sí? Que es la primera hora, luego del nacimiento de ese bebé, la primera hora que tiene que ser con la madre, porque es necesario para establecer ese primer vínculo, ¿sí? Digamos, pensemos que es un bebé, ¿no? Digamos, estaba intraútero, sale exterior a este mundo nuevo, totalmente desconocido, y de golpe se encuentra con un montón de personas que lo invaden, ¿no? En estos procedimientos, siempre y cuando obviamente esté todo dentro de lo esperable. Y por supuesto. Nada, ninguna complicación de salud, obviamente, teniendo en cuenta que el nene es sanito y que puede estar esa primera hora tranquilamente arriba del pecho de la mamá, lógicamente. Pero la verdad que es un tema que me encanta hablarlo televisivamente, difundirlo, promocionarlo, si puede ser la palabra, porque me parece que es algo que todavía hay mucho tabú entre las mujeres y todas nos conformamos diciendo, bueno, sí, mi marido, bueno, sí, mi hermano, mi hermana, mis amigas me ayudaron. Pero después si preguntás interiormente si uno lo disfrutó, yo no sé cuántas lo hemos disfrutado realmente. Después con el paso del tiempo, lógicamente, te vas acomodando, vas seleccionando, vas encontrando. Yo me acuerdo que a los 30 días de Joaquín, que obviamente venía la familia, bueno, lo que pasa siempre cuando nace un bebé, a los 30 días dije, basta de familiares, empiezo a trabajar. Entonces, excusa o no, claro, nadie podía venir porque no sabía qué hora estaba. Entonces, me agarraba en el huevito a mi hijo de 30 días y me iba a trabajar a la oficina. Y no paré nunca más hasta el día de hoy. Tiene 6 años. Pero era, si no, enloquecedor el tema. Era tocar timbre de ratos, era difícil llevar adelante un show con uno mismo, ¿no? Esta cosa de los tiempos. Entonces dije, bueno, a ver, tengo que parar la pelota en algún punto, que esto que vos mismo decís, sentirte importante. Pues si lo demás no te lo generan, vos te lo tenés. Pero bueno, no todo el mundo, no toda mujer lo puede resolver solo, ¿entendés? Pareciera que digo, en algunos casos hay como una memoria selectiva, porque vos ves en algunas mujeres que quizás fueron mamás y que cuando te toca a vos ser mamá y que esas otras mujeres quizás te acompañen, bueno, terminan volviendo o repitiendo esos clichés, ¿no? En los que uno no quiere caer. ¿Sí? Digo que son por ahí a veces la intrusión dentro de la intimidad, ¿no? Sí. Porque es importante también pensar que cuando uno, bueno, sale de esa clínica, sanatorio, hospital con ese bebé y te encontrás en tu casa, con tu familia nuclear, cercana, es súper importante tener ese momento de intimidad para una adaptación, para conocerse. Bueno, alguien dijo, no recuerdo quién, que uno como mamá, por más que lo tuvo 9 meses en su vientre, sale y uno tiene que conocer a ese bebé y ese bebé tiene que conocer a esa mamá. Independientemente que uno, cuando lo tiene en la panza, cree que ya lo conoce, porque obviamente lo gestó, lo escucha, lo siente, vive con uno 9 meses, la mañana, la tarde, la noche, y entonces todo un proceso muy impresionante que a mí en lo personal me flasheó la cabeza cómo uno puede tener un bebito que va creciendo adentro de uno. No sé, a mí es algo que es el día de hoy, que lo sigo recordando y me emociona el pensar cómo uno puede armar esa vida y prácticamente es la vida y vos. Y ahí es todo. Entonces, de repente, todo eso lo trasladás afuera, ya con ese niño, en la vida propiamente dicha. Y bueno, ¿y cómo queda esa cabeza de esa mujer? Sí, y pienso que también en relación a esto que vos decías, también se activan algunos mecanismos un poco instintivos, ¿sí? Con el nacimiento, que hacen que una quiera resguardar un poco a esa cría, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces,
una generalmente siente esto, ¿no? Este avasallamiento del resto, ¿no? A veces algunas sensaciones un poco de que, bueno, se lo van a llevar o te lo van a quitar, y una medio como que se vuelve para adentro, un poco anclado a la idea de la tristeza posparto que hablábamos también, ¿no? Donde muchas veces suele ser como un refugio, esa casa, ese hogar, esa habitación. Justamente hoy hablaba con una persona conocida esto de, bueno, a mí me pasó también, porque también soy mamá, tengo a mi hijo que tiene 4 años, y viéndolo en retrospectiva, ese primer mes, ¿no? Él nació en febrero, por ejemplo, ¿no? Que uno puede pensar, qué lindo febrero, días de calor para salir a pasear, pero era algo que a mí, aún teniendo las herramientas, no me pasaba, ¿no? O sea, yo quería estar en mi casa, hacia adentro, con ese bebé, con esa luz tenue, ¿no? Digamos, claro, que nada irrumpa. Claro, por eso te digo que cada uno lo focaliza, nadie lo puede escribir antes, porque esto es todo emoción y toda sensación, y hasta aún pensando que por ahí jamás se te hubiera ocurrido tener ciertas actitudes tiempo atrás, ¿no? Quiero este ratito, estos minutitos que me quedan para hablar de justamente la lactancia materna y todo lo que conlleva ese momento, esa prolongación de la lactancia materna en la salud mental de esa mamá, ya que estamos transitando el mes de agosto, donde es la semana de la lactancia materna. ¿Qué nos podés amplificar con esto? Pienso que es necesario pensar en que no solamente es una cuestión fisiológica, ¿no? Sabemos que hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que prevé una lactancia exclusiva hasta los 6 meses, pero que en realidad muchas veces no se puede llegar a eso por diferentes factores, que pueden ser la vuelta al trabajo, justamente. Ejemplo. Pensemos que las mujeres tenemos licencias por maternidad por 3 meses, y si pensamos en la recomendación de la OMS, los tiempos no coinciden, ¿no? Claro. Entonces, digo, para que se pueda dar esta lactancia materna, ¿sí?, tiene que haber condiciones que favorezcan que esto suceda. Por ejemplo, la presencia de espacios amigables para la lactancia, donde una pueda, pocos hay. Tal cual, uno puede extraerse y almacenar, ¿no? Mayor flexibilidad laboral para poder sostener la lactancia, ¿sí? Inclusive mayor flexibilidad también para quien nos acompaña, sea el padre de este bebé, ¿no? o quien nos acompañe, también, porque también las licencias por paternidad son muy cortas. Son muy cortas. De 2 días, sí, ¿no? Entonces, sí. digo, para que se pueda sostener esta cuestión del apoyo continuo, es necesario, digamos, que toda la sociedad pueda involucrarse, porque si bien la lactancia uno puede pensar que es del ámbito personal o es por elección, pero en realidad, digamos, es una cuestión social, colectiva, comunitaria, donde si todos ponemos nuestro granito de arena, vamos a propiciar que esto pueda continuar. Y que la mamá realmente tenga ese entusiasmo de dar hasta lo más que se pueda. Qué sé yo, hay mujeres que, bueno, son 6 meses y entonces se encuentran en un hábitat que no le es confortable, o que les genera mucho sacrificio, o que les genera mucha incomodidad, y entonces, bueno, a veces toman la decisión de no seguir amamantando, pero bueno, uno que es pro lactancia, sí, sé yo si hubiera, los médicos me decían, bueno, ya está, ¿viste? Es decir, uno lo prolonga mientras tiene esa posibilidad. Me parece que no hay vínculo y no hay conexión más, pero amorosa, no del lado de la amorosidad, sino de ese vínculo entre ese bebito o ese nene o esa nena que pueda estar en el pecho de su madre. Es decir, me parece que fuera de todo eso no hay. Entonces, por supuesto que todo lo demás acompaña, pero me parece fundamental si ese apego, a mi modo de ver, es a largo plazo y no a corto plazo. Sí, por eso digo, es importante ir como recortando algunas variables, en el sentido de que haya otros instrumentos que apoyen la lactancia, ¿no? Claro. Porque si es el deseo de una como mujer poder hacerlo, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Digo, en los bares no hay lugares para amamantar tranquila. En las plazas, sí, bueno, te sentás en un banco y le das, y pasa alguno y te mira, o te pone mala cara porque sacaste la teta y diste de amamantar. En los subtes no hay.
En algunas casas rápidas de comida, que yo misma me he sentado porque hay lugarcitos especializados, no porque consuma eso, sino porque había lugares que te daban para que vos puedas amamantar. Algunos museos, algunas ferias que uno va con los niños y entonces está preparado ese lugar de lactancia, pero de verdad no hay un lugar donde uno tranquilamente lo pueda dar. Como que esté normalizado, ¿no? Sí. Sí, es cierto. En este sentido, por ahí, ampliar esto último, que es pensar que a veces cuando la mujer está dando el pecho, ¿no? Y a veces por algunas condiciones se piensa en la lactancia mixta, ¿no? También hay como... nos pasa que nos pesa el mandato, creo, ahí. El mandato ¿no? De la imposición, que lo mejor y lo único es amamantar, dar la teta, y que está bien, ¿sí? Pero a veces sucede que no se puede, que la mujer no puede no es un deseo, ¿no? Porque por diferentes motivos que hace que sea de esta manera. Entonces me parece como bastante importante empezar a deconstruir esta idea, que el vínculo, sí, se constituye a través de la lactancia materna, pero que también se puede generar a través del sostén, de la mirada, de las caricias, ¿no? Todas estas cuestiones que yo le puedo brindar a mi bebé, a mi niño, ¿no? Total. Y que también generan conexión, ¿sí? Total. La verdad, un placer tenerte. Bueno, me encantó. Danos tus redes sociales, igualmente están saliendo. Cómo la gente se puede contactar, si te quiere ubicar para consultas o para encuentros o para talleres. También estás muy vinculada con la crianza, así que es un poco todo, salud mental, crianza, lactancia. ¿Cómo te puede ubicar la gente? Me pueden ubicar por el Instagram en Mamá Psico Perinatal, psico como psicólogo. Sí. Y ahí directamente me pueden mandar un mensajito que está anclado un número de teléfono. Todo ahí, perfecto. Bueno, seguro vas a volver nuevamente, te vamos a volver a invitar. Gracias por este ratito, Mamá Felices, un placer.